Aquel día el cielo de Málaga parecía pintado a mano. Caminaba por el paseo del parque con paso firme, dejando que mis tacones resonaran sobre las baldosas antiguas. Llevaba un vestido largo color vino, ceñido en la cintura, con un escote sutil que dejaba ver justo lo necesario. El viento jugaba con los pliegues del tejido y con mi cabello suelto. Era una tarde perfecta. A mis 46 años, había aprendido a no depender de nadie. Ni de halagos vacíos, ni de promesas que no duraban. Había construido una carrera sólida como diseñadora de interiores, con una clientela selecta y libertad para elegir mis propios proyectos. Vivía sola, en un ático decorado a mi gusto, con vista al puerto y una copa de vino cada noche. No necesitaba más. O eso creía. Hasta que conocí a Álvaro. Nos presentó un cliente en común durante la reforma de un hotel boutique en el casco histórico. Él era arquitecto, de mirada cálida y voz grave. Desde el primer momento, noté que no me miraba como los demás. Había en su forma de observar una mezcla de respeto y deseo, pero sin prisa. Su estilo era clásico, como sus camisas de lino y su forma de hablar, pausada y elegante. No era el típico hombre que intentaba seducir con frases vacías. Era distinto. Durante semanas coincidimos en reuniones, en cafés rápidos entre planos y renders. Me dejaba pequeñas notas escritas a mano en mi cuaderno. A veces un poema corto, otras veces una frase de Lorca o Sabina. Me hacía sonreír cuando no quería. Y poco a poco, lo que empezó como colaboración profesional, se transformó en complicidad. Me resistí, como siempre. Pero él fue paciente. Cuando finalmente acepté una cena en su casa en Nerja, supe que estaba cayendo. Esa noche, bajo las luces cálidas del porche, con el sonido del mar de fondo y un vino tinto granadino en la copa, lo dejé besarme. 6 meses después, ya vivíamos juntos. Su casa era un rincón de calma. Una villa blanca sobre un acantilado, con jazmines trepando las paredes y vistas directas al mar. Las tardes olían a sal y a tomillo. Me sentía, por primera vez, en paz. Álvaro cuidaba de cada detalle. Me hacía el desayuno, me dejaba toallas tibias tras la ducha y a veces incluso me deslizaba una media de encaje por la pierna, solo para besar mi muslo suavemente. Siempre había un equilibrio entre ternura y pasión. Y a pesar de que era más joven que yo, sabía perfectamente cómo tocarme. Y cómo hacerme sentir deseada sin caer en lo vulgar. Para celebrar esta nueva etapa, organizó una fiesta. Amigos del estudio, colegas antiguos, vecinos, incluso un par de artistas locales. Yo me ocupé de la decoración, por supuesto, guirnaldas con luces tenues, cojines bordados a mano, velas de cera natural con aromas suaves a lavanda y miel. Álvaro me habló esa tarde de su hijo, Iker. Vendrá esta noche. Está de paso por Andalucía. ¿Nunca me dijiste que era tan mayor? 25. Vive en Valencia. Es reservado, algo solitario. Como era su madre. Asentí, sin saber que ese detalle cambiaría el curso de mi vida. La fiesta comenzó al atardecer. El jardín se llenó de risas, copas alzadas, perfumes mezclados en el aire. Yo llevaba un vestido de gasa negro con abertura lateral. No buscaba impresionar a nadie, pero Álvaro me miraba como si no existiera otra mujer en el mundo. Y eso me bastaba. Hasta que Iker apareció. Llegó sin hacer ruido, con unos vaqueros ajustados y una camisa blanca sin abotonar del todo. Tenía los ojos grises de su padre, pero más intensos. Sus rasgos eran finos, su mandíbula marcada, y el cabello despeinado como si no le importara demasiado. Era alto, más de lo que esperaba, y caminaba con una seguridad tranquila. Cuando nuestros ojos se cruzaron, algo en mí se encogió. No era deseo. No era incomodidad. Era una alarma, sutil, pero clara. Iker se acercó,
saludó a su padre con un abrazo breve y luego me miró directamente. «Así que tú eres Ana», dijo. Su voz era profunda, suave, con una leve aspereza que la hacía aún más intrigante. «Y tú debes ser Iker». «Encantada», respondí, ofreciéndole mi mano. Él no la besó. Tampoco la soltó rápido. Solo me miró a los ojos con una intensidad que hizo que mis mejillas se calentaran. No por vergüenza. Por algo que no sabía nombrar. Durante el resto de la noche, lo evitaba con elegancia. Pero cada vez que levantaba la vista, él estaba allí. No me acosaba con la mirada, no era vulgar. Pero me observaba como si estuviera buscando algo que aún no comprendía. Más tarde, salí al jardín para respirar. La fiesta seguía dentro, con el tintineo de copas y una sevillana suave de fondo. Me senté en una tumbona, cruzando las piernas lentamente, sintiendo el roce de la seda contra mi piel desnuda. Cerré los ojos. Y entonces escuché su voz. ¿Puedo sentarme? Abrí los ojos. Iker estaba de pie frente a mí, con una copa de vino blanco en la mano. Asentí. Bonita noche, murmuré. Lo es. Aunque creo que no soy el único que está un poco fuera de lugar aquí. Su tono era neutro. Pero su mirada, no. ¿Te sientes fuera de lugar? No soy muy de fiestas. Prefiero observar. ¿Y qué has observado esta noche? Él sonrió. Apenas un gesto, pero me estremeció. Que eres más interesante de lo que mi padre me había dicho. Mi corazón dio un pequeño salto. Me incliné hacia él sin darme cuenta, manteniendo la compostura. Tal vez no te contó todo, susurré. Nos quedamos en silencio un momento. El aire entre nosotros era denso. No hubo contacto físico, ni palabras fuera de lugar. Pero mi piel ardía bajo la tela. Y él lo notaba. De pronto, Álvaro salió al jardín. «Ah, ahí están mis dos personas favoritas», dijo, con esa sonrisa que siempre me derretía. Iker se levantó, le dio una palmadita en el hombro y regresó al interior. Yo me quedé sentada, fingiendo tranquilidad, pero con las piernas aún cruzadas firmemente para controlar la tensión que me recorría. Aquella noche, cuando Álvaro me abrazó en la cama, sentí sus caricias como siempre, dulces, conocedoras, cuidadosas. Me besó los hombros, me acarició el cuello, bajó por mi espalda con lentitud. Cerré los ojos. Pero en mi mente, no era su rostro el que aparecía. Era el de Iker. Y eso lo cambiaba todo. Desperté antes que el sol. El dormitorio aún estaba en penumbra, bañado por una luz azulada que se filtraba por las cortinas del balcón. Álvaro dormía a mi lado, con el rostro relajado y una mano extendida hacia donde solía estar yo. Me incorporé con cuidado, intentando no despertarlo. Necesitaba estar sola, pensar, ordenar las emociones que, desde la noche anterior, se habían desbordado como vino derramado. Me puse su camisa blanca, la misma que había llevado el día anterior. La tela aún tenía su aroma, esa mezcla de sándalo, sal marina y algo profundo que me envolvía. Caminé descalza por el suelo frío de piedra y bajé a la cocina. Preparar café siempre me tranquilizaba. Era un pequeño ritual que dominaba a la perfección, moler los granos, calentar el agua, oler el vapor antes de que la cafetera comenzara a cantar. Mientras la fragancia del café llenaba el aire, me apoyé contra la encimera de mármol y cerré los ojos. Las imágenes de la noche anterior regresaban en fragmentos. La fiesta. La terraza. Iker. Su voz suave. Su mirada firme. Ese elogio sobre mi vestido negro, dicho en un tono que no buscaba aprobación, sino provocación sutil. Escuché pasos bajando las escaleras. Supe que era él antes de verlo. No preguntes cómo. Su presencia era diferente.
densa, inquieta. Apareció en la entrada de la cocina con una camiseta gris clara que le quedaba ajustada al torso y unos pantalones deportivos oscuros. Su cabello aún húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Había en él una frescura tan natural que me desarmaba. «Buenos días», dijo con voz rasposa. «Buenos días», respondí, sin mirarlo directamente. Sirvió una taza de café y se sentó frente a mí. El silencio se instaló entre nosotros como un tercer invitado. Jugaba con la cucharilla, haciendo girar el café con movimientos suaves, casi hipnóticos. «¿Dormiste bien?», preguntó. «Más o menos». «¿Tú?». «Algunas cosas no me dejaron dormir». Levanté la mirada. Él también me observaba. «¿Cómo qué?». «Como tú». La taza tembló levemente entre mis manos. Fingí un gesto de molestia. «Eso no es apropiado». Él se encogió de hombros, pero no sonrió. «Tal vez. Pero es verdad». En ese momento, se escuchó la voz de Álvaro subiendo desde el piso superior. Iker se apartó, se puso de pie con calma y caminó hacia el jardín trasero, llevándose su café. Yo me quedé en la cocina, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Cuando Álvaro entró, me abrazó por la cintura y me besó el cuello. «Hueles a jazmín», murmuró. Yo no respondí. Cerré los ojos fingiendo placer, pero dentro de mí, algo había cambiado. Fuimos a la playa. Álvaro había preparado una bolsa con toallas, fruta cortada, crema solar y una botella de agua con limón y menta. Iker venía detrás, en silencio, con una mochila y sus auriculares puestos. Parecía distante, pero en cada movimiento, yo sentía que me observaba. Era algo en el aire. En la manera en que su sombra pasaba cerca de la mía, en cómo se detenía a mi lado para extender su toalla sobre la arena. Llevaba un bañador negro, sencillo. Su cuerpo era delgado pero firme, como si se cuidara sin esfuerzo. Me tumbé en la hamaca, con un sombrero de ala ancha y un pareo blanco que dejaba ver mis piernas cruzadas. Leía un libro que no lograba concentrarme en seguir. Álvaro, a mi izquierda, dormitaba con un brazo sobre el pecho y los ojos cerrados. Iker estaba al otro lado, sentado con las piernas recogidas, escuchando música. Pero sabía que no dejaba de mirarme. Lo sentía. Y una parte de mí, la que nunca admitía nada, no quería que dejara de hacerlo. «¿Lees o finges que lees?», preguntó, quitándose un auricular. «Fingo», respondí con una media sonrisa. «Tú también finges que no estás mirándome». Él sonrió de lado. «Tocas temas peligrosos. Eres tú quien los insinúa». Guardamos silencio. El sol calentaba mi piel, y el viento suave levantaba a ratos los bordes del pareo, dejando a la vista la fina tela de mi bañador blanco. Iker no apartaba los ojos. Yo tampoco quise cubrirme. Esa noche, al regresar, me duché con lentitud. Necesitaba enfriar el cuerpo. El agua recorría mi espalda, bajando por mis muslos, dejando una estela de vapor perfumado con azahar. Salí envuelta en una toalla y me encerré en el vestidor. Elegí con cuidado, un vestido largo de seda azul noche, escote cruzado, espalda semidescubierta. Lo acompañé con unas sandalias de tacón fino y unos pendientes de perla que había heredado de mi madre. Cuando bajé, Álvaro silbó en voz baja. «Estás, preciosa». Iker, que ya estaba en la terraza con una copa de vino, no dijo nada. Pero su mirada me recorrió entera. Fue tan intensa, tan sostenida, que me sentí desnuda a pesar de la tela. La cena fue sencilla. Ensalada templada de queso de cabra, pan recién horneado y vino blanco de ronda. Hablamos de cosas inofensivas, arquitectura, exposiciones, viajes.
pero bajo la mesa, mis piernas cruzadas rozaban a veces, sin querer o queriendo, las de Iker. O tal vez era al revés. A mitad de la noche, sentí que necesitaba aire. Salí al jardín con una copa. El cielo estaba lleno de estrellas. Me apoyé en la barandilla de piedra. Cerré los ojos. Escuché pasos. ¿Otra vez aquí?, dijo Iker a mi espalda. Aquí me siento libre, contesté. Yo también. No me giré. Él se colocó a mi lado, sin invadir, pero lo suficientemente cerca para que nuestras manos se rozaran si las movíamos apenas unos centímetros. ¿Por qué haces esto?, pregunté. ¿Por qué no puedo evitarlo? ¿Deberías? Tú tampoco lo haces. Abrí los ojos y lo miré. Sus pupilas brillaban a la luz de las estrellas. Su rostro estaba tan cerca que podía oler su aliento fresco, con notas de vino y menta. No hizo nada. No me tocó. Solo se quedó ahí, mirándome. Y luego, como la noche anterior, se alejó sin decir más. Me quedé en el jardín largo rato. Sabía que estaba cayendo. Y no podía hacer nada para detenerlo. La mañana amaneció espesa, como si el aire estuviera cargado de lo que no se había dicho la noche anterior. Álvaro salió temprano, tenía una reunión con un cliente en Marbella. Iker y yo nos quedamos solos en casa, y la idea de pasar horas bajo el mismo techo me llenaba de una ansiedad extraña. Llevaba días sintiéndome atrapada en una contradicción, la comodidad segura de Álvaro, y la inquietud deliciosa de su hijo. Decidí limpiar, reorganizar los estantes del salón, distraerme como fuera. Puse música, algo suave, instrumental, y me recogí el cabello en un moño suelto. Vestía una blusa blanca holgada con un nudo en la cintura y una falda de lino que dejaba al descubierto mis piernas hasta media pierna. Nada provocador. Pero no hacía falta. Iker no necesitaba piel para mirarme como lo hacía. Pasó por el salón con un libro en la mano. Se detuvo solo un segundo. Me miró de arriba abajo con lentitud educada, y sonrió como si supiera que estaba haciéndome perder el equilibrio. ¿Te ayudo con algo? No, respondí sin mirarlo. Prefiero hacerlo sola. Siempre sola, murmuró, y siguió su camino. Esa frase me acompañó todo el día. Por la tarde, me animé a salir a caminar. Recorrí el sendero que bordea los acantilados. El viento me despeinaba, el mar golpeaba abajo como una sinfonía brava, y mis pensamientos giraban en círculos cada vez más cerrados. Me detuve frente a una roca plana, como un altar natural, y respiré profundamente. ¿Qué estaba ocurriéndome? ¿Cómo había llegado a este punto? Al regresar, ya caída la tarde, Iker estaba en la terraza con su portátil. Llevaba gafas de lectura y un jersey fino de algodón que le caía sobre un hombro. Parecía un cuadro. Había una copa de vino junto a él, y su pie descalzo colgaba de la baranda. Me saludó con un movimiento de cabeza. Yo solo pasé de largo. Pero sentí su mirada. Todo el camino hacia la ducha. Esa noche, Álvaro volvió agotado. Se duchó, cenó apenas unas tostadas con aceite y se quedó dormido en el sofá mientras veíamos una serie. Le cubrí con una manta y subí a la habitación. Me puse un camisón de seda azul claro, largo, de tirantes finos. No por nadie. Por mí. Por lo que sentía al ver cómo la tela acariciaba mi piel. Quería dormir. Olvidar. Pero no pude. La ansiedad me obligó a levantarme. Tomé mi teléfono para poner una alarma y noté una vibración. Un mensaje. Te espero en la habitación de invitados. Solo quiero hablar. Nada más. Y mi primer impulso fue borrar el mensaje. Fingir que no lo vi. Pero algo en la forma en que lo había escrito,
En esa breve aclaración, nada más, me hizo dudar. Porque en realidad, ya no sabíamos qué era, nada. Pisé con suavidad por el pasillo. La casa estaba en silencio. Cada paso hacía que mi corazón golpeara con más fuerza. La puerta estaba entornada. Empujé con los nudillos. «¿Iker?» «Aquí», respondió su voz en la penumbra. Entré. Solo una lámpara pequeña iluminaba la habitación. Él estaba sentado en el borde de la cama, descalzo, con una camiseta blanca y pantalones de lino. Me miró como si me hubiera estado esperando toda la vida. «No deberías haberme escrito». «No deberías haber venido», respondió con calma. Me quedé de pie. No avancé. Pero tampoco me fui. «Quiero entender qué te pasa», dije. «¿Y tú? ¿Te has preguntado qué te pasa a ti?» Guardamos silencio. «Desde que llegaste, no puedo pensar en otra cosa», continuó. «No eres solo atractiva. Me haces sentir despierto. Y sé que esto está mal, lo sé. Pero no puedo fingir que no me pasa nada. Y tú tampoco deberías». Me acerqué un paso. «Solo uno». «Esto no tiene futuro», susurré. «No quiero un futuro. Solo quiero que no sigamos mintiéndonos». Dio un paso hacia mí. Sus manos no me tocaron. Pero estaban tan cerca que podía sentir el calor que desprendían. Me miró a los labios. Yo cerré los ojos. Su respiración chocó con la mía. Pero no me besó. Solo dijo: «Buenas noches, Ana». Y retrocedió. Abrí los ojos lentamente. Me giré. Salí del cuarto sin mirar atrás. Volví a mi cama, donde Álvaro seguía dormido profundamente, con su brazo extendido como siempre. Me tumbé junto a él. Cerré los ojos. Pero el corazón ya no me pertenecía. A la mañana siguiente, Iker no bajó a desayunar. Ni habló durante el almuerzo. Solo lanzó miradas ocasionales que decían mucho más que cualquier palabra. Álvaro, ajeno a todo, planeaba una escapada a Granada para el fin de semana. Los tres juntos. Podríamos visitar la Alhambra. Sería bonito. Yo asentí, sonriendo. Fingiendo. Pero algo me decía que, antes de irnos, algo iba a romperse. Y no habría vuelta atrás. El día amaneció gris, con el cielo cubierto de nubes que parecían reflejar lo que sentía por dentro. Álvaro estaba especialmente entusiasmado con la escapada a Granada. Preparaba la ruta, mostraba fotos de hoteles rurales, hablaba de la Alhambra con la ilusión de un niño. Yo lo escuchaba. Sonreía. Fingía naturalidad, aunque todo dentro de mí estaba lleno de preguntas sin respuesta. Iker apenas bajó a desayunar. Se sirvió café y desapareció en la terraza, con su portátil. No participó de las conversaciones. Su silencio era tan elocuente como una confesión. Esa tarde, salimos a caminar los tres. La brisa era húmeda, y el aire olía a tierra mojada. Llevaba un vestido blanco de algodón, largo, con mangas que dejaban mis muñecas al descubierto. Era ligero, pero cubría más de lo habitual. Me sentía expuesta sin estarlo. Álvaro me rodeaba con el brazo de vez en cuando, y yo respondía con ternura, aunque no del todo presente. Iker caminaba detrás, en silencio. A veces nos alcanzaba, a veces se alejaba. No buscaba estar cerca, pero tampoco se alejaba por completo. Cada vez que me giraba y lo veía, sentía ese mismo vértigo suave, como si algo invisible nos uniera sin tocarse. Regresamos a casa cuando comenzaron a caer gotas. Álvaro subió a ducharse, e Iker me encontró en la cocina. Yo recogía unas tazas que habíamos dejado olvidadas.
¿Puedo ayudarte? Preguntó él, con voz suave. No hace falta, gracias, respondí sin mirarlo. Él dio un paso, pero se quedó a distancia. Voy a marcharme mañana, dijo, con un tono neutro que escondía más de lo que decía. ¿Tan pronto? No tiene sentido quedarme más. Este no es mi lugar. Me giré. Sus ojos estaban tranquilos, pero su mirada contenía una decisión firme. Está bien, murmuré. No te preocupes. No voy a decir nada. Solo, necesitaba decírtelo antes. Asentí, sin saber qué más decir. El sonido de la ducha en el piso de arriba rompía el silencio. Iker me observó por unos segundos más, como si quisiera guardar esa imagen. Gracias por ser honesta conmigo, añadió. Aunque no dijeras mucho, lo sentí. A veces sentir es más peligroso que hablar. Él esbozó una leve sonrisa. Y más real. Luego se fue. Esa noche, durante la cena, Álvaro nos hablaba de los planes del viaje: subir a Sierra Nevada, caminar entre los jardines del Generalife, tomar té en el Albaicín. Yo asentía, aportaba sugerencias, mostraba entusiasmo. Pero por dentro, era otra. Después de la cena, me quedé un momento más recogiendo la mesa. Álvaro fue a preparar las maletas. Iker estaba en la terraza, con una copa de vino. Lo vi a través del cristal. Solo. Quieto. Tomé valor. Salí. El viento era fresco, pero suave. Me acerqué hasta la baranda y me apoyé junto a él. ¿Todo listo para mañana? Pregunté. Sí. Tengo el tren a primera hora. Silencio. No quería irme sin despedirme bien. Gracias por no hacerlo sin decir nada. No podía. Algo en ti me hizo quedarme más de lo previsto. Pero también algo en ti me dice que debo irme. Nuestras manos estaban apoyadas en la piedra, cerca. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor mutuo. No se tocaron. Pero tampoco se alejaron. Cuídate, dije, con la voz más baja de lo que esperaba. Tú también. No hubo abrazo. No hubo beso. Solo una última mirada que dijo todo. A la mañana siguiente, Iker ya no estaba. Sobre la mesa del desayuno, había una nota doblada con mi nombre. Gracias por no fingir. Te recordaré con respeto. Y con algo más que no puedo explicar. La guardé sin abrirla. Álvaro no preguntó nada. Solo comentó que Iker había salido muy temprano. Nos sentamos a desayunar, y cuando Álvaro me tomó la mano por encima de la mesa, supe que no sospechaba nada. Pero yo ya no era la misma. El verano comenzaba a despedirse. Las mañanas eran más frescas, y las tardes ya no ardían con la misma intensidad. Todo en la casa parecía en calma, pero esa calma tenía el sonido de una respiración contenida. Desde que Iker se marchó, algo dentro de mí quedó suspendido. No era dolor. No era culpa. Era otra cosa. Una especie de eco. Como una nota que sigue vibrando incluso después de que la música ha terminado. La vida con Álvaro siguió su curso. Hicimos el viaje a Granada, recorrimos los patios silenciosos de la Alhambra, nos sentamos bajo los naranjos del Generalife, cenamos en terrazas con vistas a las luces lejanas de la ciudad. Reíamos. Hablábamos. Pero yo estaba detrás de una especie de velo, observándome desde fuera. Me sorprendía lo fácil que era fingir. Lo natural que me salía la sonrisa. Y, al mismo tiempo, lo vacía que me sentía al final del día. Una tarde, mientras organizaba papeles en el estudio, encontré algo que no buscaba, la nota que Iker me había dejado. Estaba entre los folletos de Granada,
plegada con cuidado. La abrí despacio. Había evitado leerla por semanas, por miedo a lo que pudiera remover dentro de mí. Ana, no sé si esto fue correcto o no. Pero sé que fue real. Gracias por no hacerme sentir equivocado. Gracias por no fingir conmigo, aunque el mundo lo hiciera. Me voy porque debo, no porque quiera. Pero no te olvides de ti. Y sus palabras eran como su mirada, claras, contenidas, pero cargadas de significado. Me senté en el suelo, con la nota entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No de tristeza, sino de reconocimiento. Los días pasaban con lentitud. Álvaro se volcó en un nuevo proyecto, una casa de campo en las afueras de Sevilla. Me hablaba de materiales, de líneas limpias, de cómo podríamos dirigirlo juntos. Me pedía mi opinión sobre colores, texturas, formas. Yo lo escuchaba. Y en parte, disfrutaba de la cercanía. Álvaro era un buen hombre. Amoroso. Honesto. Había construido conmigo un refugio. Pero también sabía que dentro de mí ya no había el mismo fuego. Una noche, me preparé para una cena que él había planeado con especial entusiasmo. Me puse un vestido rojo de satén, largo hasta los tobillos, con un escote discreto y espalda descubierta. Me recogí el pelo en un moño bajo y me maquillé con delicadeza. Quería estar presente. Quería intentarlo. La cena fue hermosa. El restaurante frente al mar tenía faroles encendidos sobre las mesas, una brisa templada y el murmullo de las olas como música de fondo. Álvaro me tomó la mano mientras esperábamos los platos. He estado pensando, dijo. Tal vez deberíamos dejar Nerja por un tiempo. Irnos a Sevilla. Empezar algo nuevo. Asentí con una sonrisa, pero no dije nada. Porque, en el fondo, sabía que no era la ciudad lo que necesitaba cambiar. Después del postre, caminamos por la playa. La luna se reflejaba sobre el agua, y las gaviotas volaban bajo, casi rozando las olas. Álvaro me rodeó con los brazos, apoyó la frente en mi hombro. ¿Estás bien?, susurró. Sí, solo pienso. ¿En qué? En todo lo que uno deja atrás cuando se obliga a mirar hacia adelante. Él no dijo nada más. Solo me abrazó con fuerza. Esa noche no pude dormir. Me levanté en silencio y salí al balcón. El mar era una mancha oscura que respiraba. Me senté en la mecedora y encendí el móvil. Busqué el perfil de Iker. Seguía allí. Sus fotos, sus frases breves. Una de las últimas imágenes mostraba un rincón de su piso, una taza de cerámica, una ventana con lluvia y una frase escrita a mano: a veces, lo correcto es lo que más cuesta. Estuve a punto de escribirle. Estoy bien. Me escucho más que antes. Gracias por todo. Pero no lo hice. Apagué el móvil, respiré hondo y me abracé las piernas, con el camisón bailando levemente al compás del viento. Sabía que algunas historias no se cuentan en voz alta. Algunas simplemente viven dentro, como un secreto que respira. Como un roce que no se olvida. Como una sombra suave en la luz más clara. Unos días después, paseando por el mercado de artesanos, vi una figura de cerámica esmaltada en azul. Era una pequeña barca, varada en una tabla de madera con la inscripción: no todos los que se van, desaparecen. La compré sin pensarlo. Y la coloqué en la repisa de la sala. Junto a una taza azul. La misma que Iker usaba cada mañana. Nadie preguntó nada. Pero yo sabía lo que significaba. Y eso bastaba.